Hola amigos y amigas del canal Opositar es fácil si sabes cómo. Soy Eugenio Martínez y hoy seguimos con las clases de Constitución Española. Entramos en un título nuevo, en el título primero, y veréis que es uno de los más importantes de la Constitución, por lo cual os recomiendo que le dediquéis un poquito de tiempo porque salen muchas preguntas de él y hay que tenerlo muy claro. Os diría que os fuerais a la página 145 del manual, en la cual se hace un esquema sobre la estructura y contenido del título primero. Para aquellos que no tengáis el manual, os remito al vídeo anterior en el cual os explico cómo conseguirlo físicamente y sin ningún tipo de coste ni económico ni ninguna contraprestación. Simplemente con mandar un correo. En la lección número 7 os lo dejo muy claro cómo conseguir este manual de 161 páginas totalmente esquematizado de toda la Constitución española. Bueno, el título primero empieza con el artículo 10. El artículo 10 es un artículo muy importante porque tiene conceptos como la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, que son propios, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y el respeto al derecho de los demás. Todos estos conceptos son el fundamento del orden político y de la paz social. Prestar atención porque esa pregunta suele salir. Fundamentos del orden político y de la paz social, y os pueden poner cualquier, la dignidad de la persona, el respeto a la ley, pues ya sabéis que cualquiera de estos son los fundamentos del orden político y la paz social. Asimismo, el artículo 10 habla, en su apartado segundo, de las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades, puesto que se interpretarán de conformidad a. Esta es otra pregunta muy típica. Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades se han de interpretar de conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Ratificados por España significa, como ya sabéis, que hayan sido firmados, se haya adherido España a esos derechos internacionales. Son leyes que le son de aplicación por haberse adherido, por haberse ratificado en ellos España como nación. Cuando en el título primero hablamos de los derechos fundamentales, decimos que constituyen la principal garantía con la que cuentan los ciudadanos en un Estado de Derecho. Una pregunta también interesante es saber que aparecen reconocidos por primera vez en el siglo XVIII en la Declaración de Virginia de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en el 1779 en Francia. Bueno, continuamos con el título primero de los derechos y deberes fundamentales y ahora tocamos el artículo 11 de los españoles y los extranjeros. Cómo es de aplicación este título a los españoles y a aquellos extranjeros que residen en nuestra patria. Este artículo, el artículo 11, dice que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde con lo establecido por la ley. ¿Qué ley establece cómo adquirir, conservar o perder la nacionalidad española? El Código Civil, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Luego dice que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Esto hay que tenerlo claro. No hay ningún tipo de sentencia ni disposición judicial ni de ningún tipo que contemple la pérdida de la nacionalidad a un español de origen. A un español nacido en España nunca puede ser privado de su nacionalidad española. Asimismo, tenemos que el Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos y con aquellos de particular vinculación a España. Que los países iberoamericanos pueden convenir con nuestra nación, de hecho la mayoría de ellos lo tienen, una doble nacionalidad, quiere decir que nuestros ciudadanos cuando van a su país pueden adquirir la nacionalidad de ese país iberoamericano sin perder la española y viceversa. Pero también habla de aquellos de particular vinculación a España. ¿Cuáles son los países que tienen una
particular vinculación? Pues en estos países estamos hablando de aquellos que han sido colonias, que han estado dentro de la nación española y que ya dejaron de serlo. Por ejemplo, Guinea Española, Filipinas, otros países que están por Asia, que en su día fueron de la nación española y ahora no lo son, pero conservan esa doble vinculación, esa doble nacionalidad si se suscriben con España. Asimismo, tenemos que decir que estos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder la nacionalidad de origen. Todos estos países que hemos hablado, con una especial vinculación a España, aunque ya hemos dicho que puede haber, se debe de tener una reciprocidad entre estos convenios, ya la Constitución reconoce a estos ciudadanos, a estos países, que los ciudadanos españoles, cuando vayan ahí, pueden nacionalizarse sin perder la nacionalidad de origen. O sea, que si un español se va a Filipinas y adquiere la nacionalidad filipina, no pierde la nacionalidad de origen. Luego, también dentro del título primero, en el capítulo primero, en su artículo 12, hablamos que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Esto es importante porque es una pregunta muy socorrida. ¿Qué artículo contempla la mayoría de edad o a qué edad? La edad todos tenemos claro que a los 18 años, en su día fueron 21, pero actualmente desde la Constitución son 18. Bueno, ahora pasamos al siguiente artículo, el artículo número 13, que dice que los derechos de los españoles y los extranjeros en cuanto a la participación ciudadana, lo que viene a ser el derecho a voto. Dice este artículo que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas de este título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Con lo cual estamos condicionando que ciertos derechos en cuanto al voto, concretamente, que es lo que trata este artículo, estará condicionado a lo que digan las leyes y los tratados. Normalmente, claro, si nosotros le damos unos trato especial a ciudadanos de unos países, es porque a su vez esos países tienen la reciprocidad con nuestros ciudadanos de dárselo en sus lugares de residencia. Dice que solamente los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23.1. Que el artículo 23.1 habla de que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos políticos. Por lo tanto, está íntimamente relacionado con el tema que estamos hablando en este artículo 13 del derecho a voto. Otro concepto que tenemos que tener es la extradición. Como todos sabéis, la extradición es la capacidad de un país para enviar a un ciudadano de otro país cuando éste lo reclama, bien sea de un ciudadano extranjero hacia su país porque lo hayan reclamado, o bien de un ciudadano español que está fuera y España lo reclama. Y dice que la extradición solo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad. Esto significa que no se puede extraditar a una persona de un país determinado que no tiene a su vez ese principio de extradición firmado con España. O sea, si ese país no nos extradita a los ciudadanos españoles que viven en su territorio y que se les solicita desde España, pues a su vez España no va a hacer lo mismo con sus ciudadanos. La extradición tiene que estar basada en tratados o leyes y quedan excluidos de este concepto, aun cuando existiera esta extradición recíproca entre ambos países, los delitos políticos. Si se solicita la extradición de una persona en base a un delito político, nunca se concederá. No se concederá porque el concepto político cambia de un país a otro en base a su sistema y
por ende, la Constitución española ya establece que delitos políticos no serán susceptibles de extradición. No se consideran como tales delitos los actos de terrorismo. Nunca se puede amparar el terrorismo bajo el concepto de un acto político. Luego hacemos un pequeño inciso que dice que solo los españoles serán titulares de los derechos del artículo 23, que ya hemos visto cuál es, participar en asuntos públicos y acceder en condiciones de igualdad y funciones a los cargos públicos, salvo que los criterios de reciprocidad mediante tratado de ley para sufragio activo o pasivo en las elecciones municipales. Lo que viene a decir el artículo 23 es que solo este concepto de reciprocidad para participar en asuntos públicos o poder ser elector o elegido en tema político solo en elecciones municipales. Ya lo veremos cuando lleguemos al artículo 23. Bueno, ahora pasamos al artículo 14. El artículo 14, que está dentro del capítulo segundo de los derechos y libertades, habla que los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. Al fin y al cabo, este último apartado, circunstancia cualquiera personal o social, implica que nadie puede ser discriminado por ningún concepto. O sea que en el momento que en la pregunta se haga hincapié en cualquier tipo de discriminación, sea por el concepto que sea, ya el artículo 14 se opone a ella. El artículo 14 es un artículo muy importante al que se recurre con mucha normalidad en cualquier aspecto de la vida, por lo tanto tener claro el concepto y el número, ¿vale? Porque asimismo, junto al siguiente, que es el artículo 15, que habla de la vida y la integridad física y moral, son artículos muy socorridos para el examinador, por el número, el 14, el 15 y el concepto que trata. El artículo 15, cuando habla de derechos fundamentales, habla de que si hay derechos fundamentales, precisamente el de la vida y de la integridad física y moral son de los que más. Y dice que en ningún caso se puede ser sometido a ningún tipo de tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes. Y luego también el otro apartado de este artículo 15 habla que queda abolida la pena de muerte. O sea que ya cuando la Constitución ve la luz en el año 78, que entonces aún estaba en vigor la pena de muerte, hasta entonces estaba en vigor la pena de muerte, ya directamente procede a su abolición. Deja un inciso que dice que solo se puede disponer esta pena de muerte por leyes penales militares para tiempos de guerra. Esto estamos hablando que es en el 78. A posteriori, definitivamente queda abolida por la Ley Orgánica 1195. Como dijimos, en derecho constitucional, la Constitución era incompleta y se desarrollaban muchos términos en base a leyes orgánicas posteriores. Y concretamente, este tema tan interesante, tan complicado, que es la pena de muerte, queda abolido definitivamente incluso para el Código Penal Militar, que era el que lo contemplaba en hechos de guerra, la Ley Orgánica 1195. O sea que aquí tenemos que tener claras dos cosas. Cuando queda abolida definitivamente la pena de muerte, que es con la Ley Orgánica 11 del año 95, pero que hasta el año 95 estaba abolida a excepción de las leyes penales militares en tiempo de guerra. Esa pregunta es susceptible también de buscarle un poquito la complicación, ¿vale? Bueno, ahora pasamos al siguiente artículo. El artículo 16 habla de la libertad. Otro de los factores fundamentales en el ser humano en cuanto a sus derechos es la libertad. Y cuando habla de libertad, no solo habla de libertad físicamente, de que una persona sea capaz de deambular y moverse con plena libertad, sino que
garantiza la libertad ideológica, o sea, cada uno puede pensar como quiera, religiosa, puede pertenecer al orden, el clero que considere, y de culto, puede practicar cualquier tipo de culto a cualquier ideología que le sea de interés. Tanto hablamos de individuos como de grupos, de comunidades. Y como en todo lo que contempla la Constitución española, solo pone una limitación, que tiene que mantener el orden público protegido por la ley, o sea, que esté legalmente contemplada y no altere el orden público. Luego, a su vez, este artículo 16 dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, su religión o creencias. O sea, que una persona, como es libre de pensar y creer lo que quiera, asimismo tampoco tiene que manifestar qué ideología tiene o qué cree o qué piensa. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Pero, aunque dice que los poderes públicos pueden mantener algún tipo de relación o cooperación con la Iglesia Católica o otras confesiones, dice que ninguna confesión tiene carácter estatal. Por lo tanto, España es un Estado aconfesional. Quedar claro que esta es otra pregunta muy recurrente. ¿Cuál es el carácter estatal en cuanto a religión en España? España es un Estado aconfesional. Todas las religiones ninguna está supeditada, aunque puedan tener algún tipo de convenio con el Estado para ser la religión oficial del Estado. España es un Estado aconfesional. Eso es lo que nos tiene que quedar de este artículo. Bueno, ahora pasamos al artículo 17 de esta primera sección del título primero, que sigue hablando de derechos fundamentales. Hablamos de que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie podrá ser privado de su libertad sino con observación de este artículo, lo que este artículo contempla, o en casos y en la forma previstos por las leyes. La detención preventiva, esa detención que tiene lugar para averiguación o en prevención de unos hechos para que no se pueda escapar a la acción de la justicia algún delincuente, y dice que toda persona detenida tiene que ser informada inmediatamente y del modo que le sea comprensible de sus derechos. Esto significa que en el mismo momento de su detención hay que decirle cuáles son sus derechos, y de forma comprensible, cuando habla de esto, hace esta salvedad en cuanto al tema de los extranjeros o al cuanto al tema de los sordomudos o cualquier persona que tenga dificultad para entender estos derechos, o sea que no tiene que haber ningún tipo de indefensión por esa parte. Hay que informarle de las razones de su detención, quiere decir por qué se ha procedido a hacerlo. No puede ser obligado a declarar, él se puede guardar su derecho a declarar o utilizarlo o no, y se garantiza la asistencia del abogado tanto en diligencias policiales y judiciales, o sea que él tiene derecho a que un abogado le asista tanto en las dependencias policiales donde se encuentra detenido o bien en sede judicial cuando se persona ante el juez. Un concepto que tiene que quedar muy claro de este artículo 17 es en cuanto al tiempo que se puede tener una persona detenida preventivamente. Pues este tiempo es muy susceptible de pregunta porque es el estrictamente necesario. Estrictamente necesario, o sea, dilatar el tiempo de una detención si no es justificable no significa que sea un día, 2 días o 3 días, es el estrictamente necesario. No se puede dejar para mañana una averiguación que se pueda hacer hoy y dejar a esa persona detenida y bueno, ya mañana lo averiguaremos. Es el estrictamente necesario. Y cuando habla de plazo máximo, ahí es donde tenemos que contemplar las 72 horas como tiempo máximo de detención preventiva. Conceptos claros: tiempo que puede durar, el estrictamente necesario.
¿Cuánto es el máximo? 72 horas. Que esto quede claro, que salen muchas preguntas haciendo hincapié en estos plazos. Cuando hablamos de que llegan las 72 horas, antes de que se pasen esas 72 horas, el detenido solo se puede hacer dos cosas con él: o dejarlo en libertad o ponerlo a disposición judicial, no cabe una tercera. Y luego hablamos de un concepto que veremos que en su momento tiene una legislación específica, que es el habeas corpus. Ya la Constitución contempla la ley del habeas corpus, que el habeas corpus es lo que se invoca para que un detenido sea puesto a disposición judicial en todo momento si se considera que ha sido detenido ilegalmente. Luego, asimismo, la ley determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Diferenciar lo que es la detención preventiva de lo que es la prisión provisional. Para que haya prisión, un detenido ya ha tenido que pasar por el juez. El juez es el que determina que entre en prisión, bien provisionalmente hasta que haya juicio y tenga una prisión formal en cuanto a una pena, o bien una prisión digamos cautelar, para evitar que pueda destruir pruebas o pueda darse a la fuga. Entonces, detención la ejecutan o la llevan a cabo los agentes de la autoridad cuando se comete un delito, y la prisión la determina siempre un juez. No confundáis los dos términos, que son susceptibles de equivocación. Ahora pasamos al artículo 19, otra vez volvemos a hacer mención de que está dentro del capítulo segundo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y dice que todos los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia, o sea, pueden vivir donde quieran, y a circular por el territorio nacional cuando les apetezca. Estos derechos no podrán ser limitados por motivos políticos o ideológicos, y asimismo tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Esto es lo que dice la Constitución. Luego, para restringir este tipo de derechos, veremos cuáles son las medidas excepcionales que en un momento determinado, como en el caso actual, pueden ser limitados estos movimientos. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Dedicarle tiempo, dedicarle mucha atención y memorizar los conceptos y los títulos y los artículos, porque son muy recurrentes en cuanto al examinador. Al ser derechos y deberes fundamentales, se hace mucho hincapié a la hora de examinar este tipo de preguntas. Os emplazo a que os suscribáis al canal para seguir recibiendo este tipo de clase, por si os es de interés, y os animo a estudiar con mucho ahínco para conseguir vuestro objetivo, y puesto que desde este canal os ayudamos, solo podemos desear lo mejor, y es que logréis vuestra plaza. Hasta el próximo vídeo. Un saludo y quedo pendiente de vuestros comentarios y sugerencias, tanto en los comentarios del canal como en el correo propio, por si tenéis alguna duda o alguna sugerencia para las sucesivas clases. Un saludo y hasta pronto.